Últimamente se está poniendo de moda dentro de la comunidad de aficionados a los videojuegos el elaborar conversiones, también llamados ports, de unos sistemas a otros. Casi siempre pasa que la adaptación es hacia una máquina de inferior potencia, logrando cosas que en la época se consideraban impensables. Algunos tratan de reinterpretar el juego para adaptarlo a las características del hardware donde quieren que funcione, usando mucha inventiva e imaginación, mientras otros van más allá y buscan recrear la experiencia lo más cercana posible al original. La Game Boy Advance, durante su vida comercial, recibió muchos ports de títulos de consolas más potentes, y ahora la comunidad está haciendo lo mismo, trayendo juegos que se creían imposibles para esta portátil. Así que hoy veremos unas cuantas conversiones para la Game Boy Advance que la llevan al límite. Sin más preámbulo, comenzamos. Empezamos con la primera aventura de la arqueóloga más famosa de los videojuegos. Estamos hablando de Lara Croft y el emblemático Tomb Raider. Esta adaptación lleva por nombre Open Lara GBA y recrea parte de la entrega inicial salida en consolas como PlayStation, Sega Saturn y PC. Fue elaborado por Explorer, creador del motor de código abierto del mismo nombre, Open Lara, caracterizado por su versatilidad, ya que existen versiones del juego en plataformas como 3DO, 3DS, 32X, Xbox y muchísimos más, aunque la que nos interesa es la de Game Boy Advance. Esta demostración consta de 3 escenarios, la mansión de Lara y las 2 primeras etapas del modo historia, las cuevas y la ciudad de Vilcabamba. Nada más iniciar, nos encontramos con el menú idéntico al original, representando las opciones con iconos poligonales. En la casa de Lara podemos probar el manejo. Puedo decir que a pesar de la menor cantidad de botones de la portátil, se las han ingeniado para poder usar todos los movimientos de la Croft, sin eliminar alguno. El apartado técnico es espectacular, tratándose de una Game Boy Advance que no está preparada para manejar 3D. El entorno poligonal es bastante sólido y no se percibe tanto temblor, algo típico en máquinas como la PlayStation. Sin embargo, sí se nota clipping, o esas líneas negras que se forman entre paredes debido a la falta de Z-buffering en la portátil, además de verse bastante pixelado debido a la baja resolución. El frame rate es algo inestable, sobre todo en espacios abiertos. Claro, esto no desmerita lo logrado, incluso la distancia de dibujado es bastante grande, y efectos como el agua o la iluminación están muy bien hechos. En el tema sonoro todo es sonido ambiente, con música irrumpiendo en momentos importantes, es decir, recrea ese aspecto del original de buena forma. No obstante, se han tenido que hacer algunos sacrificios, como por ejemplo, las escenas de video han sido eliminadas. Los escenarios han sido recreados casi a la perfección, son una réplica prácticamente uno a uno. Sin duda es una excelente adaptación del primer título de Tomb Raider, es algo que incluso parece imposible de creer. Lastimosamente, veo muy difícil que tengamos algún día el juego completo. Sin embargo, es una tremenda demostración de lo que es capaz de hacer una Game Boy Advance. El siguiente port que veremos es una recreación bastante espectacular para la portátil de Nintendo. Nos referimos al legendario arcade de carreras de Namco, Ridge Racer, con una conversión que te dejará boquiabierto. Está siendo creado por Gustavo Valiente, para lo cual creó su propio motor 3D y editor tanto de pistas como de autos y modelos del juego. El título utiliza de forma muy inteligente polígonos sencillos y sombreado plano para representar los coches y escenarios de una forma bastante convincente. También se están implementando una especie de texturas combinando polígonos 2D en rectángulos 3D. Esto hace que el motor vaya más fluido, con una alta tasa de cuadros por segundo. Se puede notar que las físicas del vehículo están muy bien implementadas, incluyendo saltos y derrapes, aunque todavía se nota bastante popping y poca distancia de dibujado, además de algún cuelgue al chocar con una pared.
y como ya te diste de cuenta, funciona en hardware real. Sin duda, lo que más me impresionó fue el tema sonoro, replicando no solo las melodías del original, sino también la voz del animador. Todavía falta implementar el sonido de los autos. Next corner stop. Watch yourself. Woo, that was a great counter. You must be one genius of a driver. You gotta teach me. Lastimosamente, no hay demo disponible por los momentos, así que no pude catar de primera mano su jugabilidad. Solo queda esperar a que lo tenga listo, para que lo podamos probar. Ojalá pueda portear el juego completo. Le deseamos mucho ánimo a Gustavo Valiente con este proyecto. Para finalizar, traemos una interesante reinterpretación del editor de niveles del fontanero de Nintendo. Hablamos de Super Mario Maker. Este fue realizado por el creador de contenido Game October, caracterizado por hacer ports increíbles que ni te imaginas. Por obvios motivos, el título del juego ha sido cambiado a Level Maker. Nos encontramos con un editor bastante sencillo, pero lo suficientemente bueno para crear cosas interesantes. El manejo es simple. Con la cruceta movemos el puntero, con A colocamos el objeto que queremos poner y con B lo borramos. Podemos ir cambiando los mencionados objetos con los gatillos L y R. La interfaz es bastante clara. Podemos ir situando el suelo, las monedas, los Goombas, trampolines, tuberías, bloques de interrogación, la meta, entre muchos otros. Podemos situar al personaje en el punto donde queremos que inicie. Por cuestiones de derecho, no está Mario, sino una representación del youtuber Toby. Sin embargo, esto lo podemos arreglar con el creador de texturas disponible en la misma página de descarga del juego. Las texturas que tenemos por defecto fueron realizadas por Alfombra de Madera, un conocido del canal, creador de un tremendo ROM hack del Super Mario World. Les dejaré el link al video en la descripción. Seguimos. Con el botón Select probamos el nivel que estamos diseñando. Con Start se despliega un menú donde podemos guardar y cargar nuestra creación, cambiar parámetros como la música de fondo, vidas, interfaz, entre muchos otros. También podemos modificar el fondo de entre varios modelos disponibles. Un detalle muy bueno es que podemos subir el archivo de guardado del nivel a la página del editor y compartir nuestras creaciones con otros. Por todo lo demás, una sencilla pero muy ingeniosa forma de llevar Super Mario Maker a la Game Boy Advance. En conclusión, acabamos de ver 3 adaptaciones muy espectaculares para la Game Boy Advance, una consola portátil que ha demostrado ser mejor de lo que se pensaba, incluso manejando entornos poligonales de una forma bastante digna. Cada vez la comunidad de programadores aficionados exprimen más esta máquina, con creaciones que de haber existido en la época hubiera dejado loco a más de uno. Y esto apenas comienza. Veamos con qué más nos sorprenden en los próximos años. Y eso es todo, amigos. ¿Qué te han parecido estas espectaculares conversiones para la Game Boy Advance? ¿Cuál te dejó más asombrado? ¿Qué próximos juegos crees que serán porteados? Déjamelo saber en los comentarios. Igual de asombrosas son las ofertas en Eneba, con su promoción Juegos más baratos que un dulce, videojuegos desde $1, son precios de locura, así cualquiera juega. Además, puedes añadir saldo a tus juegos online y servicios de streaming favoritos. Y si usas el link de la descripción, te puede salir más barato. Ahora ya puedes patrocinar al canal a través de Patreon. Al obtener una membresía galáctica, podrás acceder a beneficios como acceso anticipado al contenido, mención fija honorífica en todos los videos y numerosas ventajas futuras, como directos exclusivos para miembros, concursos y más. No pierdas la oportunidad de unirte a esta comunidad, que no para de crecer gracias a tu apoyo. Si te gustó este video, aquí te dejo 2 opciones que pueden ser de tu agrado. Allí te espero.